Hola, soy Lilia, soy entrenadora personal y estoy especializada en entrenamiento durante el embarazo. En este vídeo vamos a hablar sobre algunos deportes y actividades que debes evitar si estás embarazada. ¡Comenzamos! En primer lugar, si estás embarazada, debes evitar actividades que conllevan riesgo de trauma abdominal. Esto incluye deportes que implican contacto físico y que por tanto te podrían llevar a sufrir un golpe en el abdomen, lo que obviamente podría poner en riesgo al bebé. Algunos ejemplos son artes marciales, boxeo, rugby, hockey, fútbol o baloncesto, entre otros. En segundo lugar, si estás embarazada, debes evitar deportes con un alto riesgo de caída. Por el mismo motivo de antes, cualquier tipo de ejercicio que implica la posibilidad de traumatismo abdominal, incluso leve, puede poner en riesgo al bebé y debe ser evitado. En este grupo tenemos deportes como esquí, snowboard, ciclismo al aire libre, gimnasia rítmica o artística, hípica, polo, escalada, patinaje o paracaidismo, entre otros. En la misma línea también debes evitar actividades que podrían causar caídas y golpes en el agua, como esquí acuático, surf, windsurf, etc. En el tercer punto de actividades a evitar estando embarazada, tenemos todas aquellas actividades que suponen cambios bruscos en la presión arterial y/o en los niveles de oxígeno. El ejemplo más claro es el submarinismo, que conlleva un alto riesgo de sufrir enfermedad por descompresión y está terminantemente prohibido durante el embarazo. También se debe evitar cualquier entrenamiento en condiciones de hipoxia, es decir, con poco oxígeno. Entrenamos en condiciones de hipoxia cuando entrenamos en alturas elevadas o con una máscara de hipoxia. Este tipo de protocolos se utilizan en deportes como el running o el ciclismo porque pueden aumentar el rendimiento deportivo, pero debemos saber que la falta de oxígeno puede causar problemas de desarrollo en el bebé, por lo que es algo a evitar durante el embarazo. En relación con el punto anterior, durante el embarazo también deben evitarse actividades realizadas en altitudes elevadas por mujeres que viven en altitudes bajas. Más concretamente, debe evitarse el ejercicio físico con un cambio de altitud de más de 1.800 metros o 6.000 pies. Esto en caso de que vivas en altitudes bajas. Si ya vives en altitudes elevadas, ya estás adaptada a ello y no supone ningún problema. Si estás embarazada, también debes evitar actividades realizadas en altas temperaturas, como algunas modalidades de yoga o pilates, como por ejemplo Bikram yoga, hot pilates, etc. La hipertermia, es decir, una temperatura corporal muy alta, puede producir defectos en el tubo neural del bebé durante las primeras semanas de la gestación, además de aumentar el riesgo de aborto y de otras complicaciones. En este sentido, aunque no se trate de deportes, también tenemos que tener precaución con las saunas, los baños de vapor o los golpes de calor por una exposición prolongada al sol, los cuales también pueden producir hipertermia. Ahora vamos a hablar de ejercicio cardiovascular. Entendemos como ejercicio cardiovascular o ejercicio aeróbico todas aquellas actividades que aumentan nuestra frecuencia cardíaca, es decir, que nos aceleran el pulso. Esto incluye running, bicicleta estática, elíptica, natación o clases colectivas tipo spinning, aeróbic, zumba, etc. Puedes realizar todas estas actividades, pero si estás embarazada no debes realizar entrenamiento cardiovascular a intensidades máximas. Podemos medir la intensidad del entrenamiento cardiovascular de dos formas, usando una escala de esfuerzo o usando la frecuencia cardíaca o el pulso. Te explico ambas. Por una parte, si vas a usar una escala de esfuerzo, una herramienta estandarizada y validada para medir el esfuerzo en ejercicio cardiovascular es la escala de Borg, que ves aquí en pantalla. La escala original es más amplia, esta es una versión adaptada, pero que es mucho más fácil de usar. Esta escala adaptada va de 1 a 10, donde 1 significa ningún esfuerzo cardiovascular, como yo ahora, y 10 significa un esfuerzo máximo, tu límite. Entonces, en esta escala, si estás embarazada, no debes sobrepasar un nivel de esfuerzo de 8,5 sobre 10. Básicamente tienes que evitar, como ya he dicho, los esfuerzos máximos o submáximos. Para que te hagas una idea más clara, un nivel de 8,5 sobre 10 sería cuando el ejercicio se siente muy intenso y muy difícil de mantener. Sientes que te cuesta respirar y podrías llegar a articular alguna palabra suelta, pero con mucha dificultad. Pues bien, no debes sobrepasar este umbral durante el embarazo. Y si eres una persona que no está acostumbrada a entrenar a intensidades altas, un 8,5 sobre 10 ya será un esfuerzo excesivo para ti. Así que en tu caso te recomiendo no sobrepasar un 7 sobre 10. Por otra parte, si vas a usar como referencia la frecuencia cardíaca, que puedes medir, por ejemplo, con un pulsómetro, no debes sobrepasar el 90% de tu frecuencia cardíaca máxima. Puedes calcular tu frecuencia cardíaca máxima restando tu edad a 220. Por ejemplo, si eres una mujer de 30 años, sería 220 menos 30, que nos da 190. 190 sería tu frecuencia cardíaca máxima y no debes sobrepasar el 90%
10% de esto, que sería 171. En definitiva, si estás embarazada no debes realizar ejercicio cardiovascular a intensidades máximas o submáximas, y puedes medirlo usando o bien una escala de esfuerzo o bien tu frecuencia cardíaca máxima. Y te voy a dar un tip extra. Si eres una persona principiante o que no está acostumbrada a entrenar a intensidades muy altas, te recomiendo que uses la escala de esfuerzo, ya que la frecuencia cardíaca aumenta durante el embarazo como parte de los cambios fisiológicos que se producen en el cuerpo. Así que vas a tener una frecuencia cardíaca más alta de base, que no va a representar de manera fiable el nivel de esfuerzo que te está suponiendo el cardio que hagas. Y esto te podría llevar a entrenar de forma demasiado ligera, comprometiendo así los resultados y beneficios que vas a obtener del entrenamiento. Así que la escala de esfuerzo sería un método más fiable en tu caso. Por el contrario, si eres un atleta de élite o has entrenado a nivel competitivo, si estás acostumbrada a darlo todo, a sufrir, a llegar a tu límite, te recomiendo que uses tu frecuencia cardíaca máxima para monitorizar la intensidad de tu entrenamiento. Porque si tu tolerancia al esfuerzo, al sufrimiento, entre comillas, a la incomodidad es muy alta, podrías llevar a tu corazón a un sobreesfuerzo, a una zona peligrosa sin darte cuenta. Así que te conviene usar un indicador más objetivo, como es la frecuencia cardíaca máxima, para no sobrepasar ese umbral recomendado. Bueno, espero que todo esto haya quedado claro. Por último, para terminar con el entrenamiento cardiovascular, tengo que mencionar el HIIT, el entrenamiento a intervalos de alta intensidad. El HIIT, en cualquiera de sus modalidades, se tiene que evitar durante el embarazo, porque este tipo de entrenamiento alcanza, por definición, una intensidad de 9,5 sobre 10, una intensidad a la que ya hemos dicho que no debes llegar estando embarazada. Eso sí, aquí hablamos de un HIIT real, donde en los intervalos de alta intensidad sientes que echas el hígado por la boca, sientes que estás a punto de morir, para entendernos. Lo puntualizo porque he visto a muchas personas que consideran como HIIT a cualquier cosa que les cansa, y eso no es. HIIT es un esfuerzo de 9,5 sobre 10 y esto es lo que tenemos que evitar durante el embarazo. Ahora pasamos al entrenamiento de fuerza, mi especialidad. Entendemos como entrenamiento de fuerza o ejercicio anaeróbico todas aquellas actividades que obligan a nuestros músculos a contraerse para vencer una carga o una resistencia. En el cardio el esfuerzo lo realiza nuestro corazón y en el entrenamiento de fuerza el esfuerzo lo realizan nuestros músculos. Aquí se incluyen todos los deportes de fuerza como powerlifting, halterofilia, strongman, crossfit y también el entrenamiento con pesas en el gimnasio. A nivel de entrenamiento de fuerza, si estás embarazada, debes evitar principalmente dos cosas. 1, la maniobra de Valsalva y 2, los levantamientos con cargas pesadas que representen más del 80-85% de tu 1RM. Dicho esto, como aquí hay algunos conceptos técnicos y muchísima información para explicar, tengo un vídeo específico en mi canal hablando sobre el entrenamiento de fuerza durante el embarazo. Y también tengo otro vídeo hablando sobre la maniobra de Valsalva, por si no sabes lo que es. Por último, si estás embarazada, debes tener precaución con los ejercicios de alto impacto. Los ejercicios de alto impacto son aquellos que nos obligan a despegar los dos pies del suelo, como saltar a la comba, los saltos en general y los deportes que involucran saltos o el running. Estos ejercicios pueden repercutir negativamente sobre el suelo pélvico, que tendrá que realizar un trabajo extra cuando ya de por sí estará trabajando muy duro para soportar el peso y la presión que ejerce el bebé a medida que avanza el embarazo. En este caso no está prohibido como las actividades que hemos comentado anteriormente, sino que es algo que se tiene que valorar en función de la fase del embarazo y del estado del suelo pélvico. Lo normal es que puedas practicar este tipo de ejercicio durante el primer trimestre e incluso durante parte del segundo trimestre, si la tripa aún no es muy grande y siempre que no tengas ninguna disfunción de suelo pélvico. Pero como decía, es algo que se tiene que valorar caso a caso y nunca está de más actuar con cautela. Como resumen general, si estás embarazada debes de evitar 1. Actividades con riesgo de trauma abdominal, 2. Actividades con alto riesgo de caída, 3. Submarinismo y entrenamiento en hipoxia, 4. Ejercicio físico en altitudes elevadas si vives en altitudes bajas, 5. Actividades en altas temperaturas, 6. Cardio a una intensidad máxima o submáxima incluyendo el HIIT. 7. La maniobra de Valsalva y levantar cargas muy pesadas en el entrenamiento de fuerza. Y 8. Tener precaución, que no evitar, tener precaución con los ejercicios de alto impacto y adaptarlos a tu estado. Recuerda que practicar ejercicio durante el embarazo es beneficioso tanto para la madre como para el bebé. Si te interesa saber por qué, tengo un vídeo hablando sobre ello en detalle. Simplemente tenemos que tener algunas precauciones y aplicar el sentido común. Si te duele, no lo hagas. Si te genera sensaciones molestas o raras, no sigas.
y si crees que puedes perder el equilibrio y tener una caída o sufrir un golpe, no te arriesgues. Si no estás segura sobre si puedes practicar un deporte específico, consúltalo con tu profesional sanitario de confianza. Y si quieres aprender más sobre ejercicio en el embarazo, suscríbete y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!